Hola amigos, hoy vamos a hablar de Argentina porque en las últimas semanas están pasando cosas con el Banco Central y con el Tesoro, decisiones que están tomando que van a marcar el rumbo de la economía y que pueden no salir muy bien. Así que vamos a repasar qué es lo que estaba pasando, qué peligros amenazan al país, qué medidas se han tomado, qué efectos inmediatos han provocado. Finalmente, ¿qué nos enseña todo esto si lo contemplamos desde la perspectiva de la teoría económica? Recordad que hace 7 meses, una cosa así, en enero, yo os hice un vídeo explicándoos que lo que está realizando el gobierno de Javier Milei no es una política libertaria, sino que es un ajuste que ya se ha conocido en algunos países de Hispanoamérica. Y existen problemas objetivos dentro de Argentina que no se solucionan tan fácilmente, teniendo en cuenta cuál es la estructura económica del país, dónde está situado, en fin, la propia costumbre, vamos a decir, económica del país respecto, por ejemplo, de su tipo de cambio. Y por lo tanto, siempre Argentina está en una especie de filo de la navaja. Hasta ahora las cosas han ido muy bien, yo creo que mucho mejor de lo que cualquiera esperaba, porque sin reservas han logrado hacer un ajuste realmente muy potente de la economía, tienen un gran rebote en términos de crecimiento, han bajado mucho la inflación, pero ya os digo, estas medidas no suenan del todo bien, así que vamos con ello. En el último vistazo que le echamos a la economía argentina, que era principios de julio, por lo tanto se refería al segundo semestre, pues no iban las cosas mal en cuanto a crecimiento, casi un 6%, inflación por debajo del 2%, pero en julio se ha producido una devaluación del 14%, lo que significa que de un día para otro el dólar pasó a costar bastante más en el mercado. Si antes necesitabas 1.000 pesos para comprar un dólar, ahora hacían falta 1.140. Ese salto en el tipo de cambio es muy delicado en un país como Argentina, en donde los precios de dentro están muy vinculados al dólar. No solo se trata de los productos importados, sino, por ejemplo, energía, alimentos exportables, buena parte de los insumos que se importan en la industria se ven afectados por el dólar. Por eso cada devaluación se traslada muy velozmente a la inflación en Argentina. Esa inflación que estaba en el 1,9% en julio, 1,6% el mes anterior, 1,5% en mayo, y que hace que tengamos previsiones interanuales del 36,6% y acumulada hasta ahora del 17,3%. Son números que reflejan la dificultad de estabilizar los precios y que de repente agravaron la devaluación. A todo esto se sumó un comportamiento muy característico de los argentinos que se llama o que se denomina dolarización de carteras. ¿Qué es esto? Los ahorradores y los fondos de inversión, incluso las empresas, empezaron a vender sus activos en pesos para comprar dólares para protegerse de una posible nueva devaluación. Es un movimiento racional en contextos de incertidumbre. El peso pierde valor, se derrite como si fuera un cubito de hielo, y mientras el dólar parece un refugio más seguro. Así que el problema es que si todo el mundo hace lo mismo al mismo tiempo, la presión sobre el tipo de cambio se vuelve insoportable. Y no olvidemos el clima político. Estamos en año electoral con denuncias de corrupción al gobierno de Milei, con lo cual la desconfianza se dispara. La bolsa, que se mide con el índice Merval, tuvo caídas significativas y el riesgo país, que había estado bajando, volvió a subir. Con lo cual la sensación en el mercado era de que las cosas volvían a repetirse. Volvemos a estar en Argentina. En ese contexto está claro que efectivamente seguimos en Argentina y se puede caer en un círculo vicioso de devaluación e inflación. Cada vez que el peso se devalúa, los precios internos suben. Cuando los precios suben, la gente busca refugio en el dólar. Y esa demanda extra provoca nuevas devaluaciones, con lo cual entras en la clásica espiral argentina que se ha repetido en muchas crisis. Además, había peligro de fuga de capitales. Con la dolarización de carteras ya en marcha, existía claramente la posibilidad de que los grandes inversores dijeran, pues yo me saco mi dinero de aquí, vendo bonos, vendo acciones y me llevo los dólares a otro sitio. Una salida así no solo encarece la financiación posible, sino que además puede vaciar de reservas el Banco Central y estaríamos en un buen problema. Además, el problema del Tesoro Nacional. El Estado argentino tiene vencimientos de deuda en pesos todos los meses. Si los inversores no quieren renovar esos bonos, como ha pasado recientemente, el Tesoro tendría que pedir al Banco Central que emita dinero para pagar. Pero la emisión es en una economía que ya está en el 36% anual de inflación y en el que las expectativas se acercan al 40-45%, eso podéis imaginar lo que produciría, se rompería todo. Frente a eso, el Banco Central ha decidido apretar la política monetaria. ¿Cómo lo ha hecho?
en agosto elevó los encajes bancarios hasta el 45%. ¿Qué son los encajes? Son el porcentaje de los depósitos que los bancos están obligados a mantener inmovilizados. Dicho sencillo, si un banco recibe 100 pesos en depósitos, ahora debe mantener 45 en reserva y solo puede usar 55 para dar préstamos o comprar activos. Por lo tanto, con esa parada se drena liquidez y se reduce no solamente la cantidad de dinero disponible, sino la que se puede generar con el mecanismo de dinero bancario. Pero hubo una novedad. El Banco Central permitió que los bancos ingresaran esos encajes en bonos del Tesoro, en pesos. Eso quiere decir que en lugar de tener 45 pesos guardados en el Banco Central, sin que dieran rendimiento, el banco los puede usar para comprar un bono del Estado, y ese bono se considera parte del encaje. Así el banco obtiene intereses, el Tesoro recibe dinero fresco y el Banco Central evita emitir. Estos son muy creativos en Argentina. En paralelo, el Tesoro salió al mercado a renovar deuda en estas circunstancias. El resultado fue muy bueno. Logró refinanciar el 114% de los vencimientos. Es decir, no solo consiguió pagar todo lo que debía ese mes, sino que además captó dinero extra. Y lo hizo sin recurrir a financiarse por el Banco Central. Eso calmó a los inversores, que vieron que el gobierno se puede sostener se puede sostener, pero eso implicó que, como la política monetaria es muy apretada, es muy contractiva, el tipo de interés subió al 70%. Y aquí conviene detenernos un momento en explicar qué significa esta tasa. No basta con mirar el número nominal 70%, porque si la inflación es alta, una tasa de interés elevada puede seguir siendo insuficiente para conseguir el propósito de parar la economía. Lo importante es el tipo de interés real, que se calcula restando la inflación esperada de la tasa nominal. Es decir, si la tasa nominal es del 70% y la inflación esperada es del 40%, entonces el tipo de interés real quedaría en el 30%. Dicho en otras palabras, alguien que ahorre pesos a esa tasa estaría ganando en términos de poder adquisitivo. Pero al mismo tiempo una tasa real tan alta quiere decir que el crédito está carísimo. Para una familia, pedir un préstamo hipotecario o comprar un coche ahora mismo debe ser casi imposible en Argentina. O para una pyme financiarse para comprar insumos. ¿Entended lo que quiero decir? Fijaos que además hasta ahora, por ejemplo, el mercado hipotecario había sido súper dinámico. Pero lo cierto es que el impacto ha sido inmediato. La presión sobre el dólar ha disminuido, el peso se ha apreciado dentro de la banda de fluctuación, ya sabéis, entre 1.000 y 1.450 pesos por dólar, y los mercados han reaccionado con alivio. El índice Merval, que había caído, parece que se ha recuperado, rebotó, y fue una señal de que al menos por ahora el gobierno transmite imagen de control. Pero también aparecen otros costes. El crédito interno, lógicamente, ha quedado estrangulado, con esas tasas nominales del 70%. Como os digo, pedir préstamos y financiarse es prácticamente imposible. Pero esto va a tener sus propios efectos, porque como las pymes dependen del crédito bancario, van a detener, por ejemplo, la contratación y los consumidores el consumo. Por otra parte, los bancos tienen los títulos públicos en los balances, lo que significa que en el futuro, si el Tesoro no logra refinanciar su deuda o se ve obligado a reestructurarla, el golpe va a caer sobre el sistema financiero. Es decir, se ha trasladado riesgo del Estado hacia los bancos. Y lo más importante, la inflación no desaparece, pero sigue siendo alta, pero se va a controlar, sin resolver de todo el problema. Y aquí es donde tengo que explicaros cómo la macroeconomía habitual explica lo que está pasando en Argentina, porque en Argentina se están poniendo en marcha medidas que son las habituales. Y vale detenerse en el famoso trilema de la macroeconomía internacional, que sufre Argentina de forma tradicional. El trilema, llamado también la imposible Trinidad, dice que en un país abierto al mundo no se pueden tener tres cosas a la vez: tipo de cambio estable o fijo, libre movilidad de capitales y política monetaria independiente. Solo puedes elegir dos. Por ejemplo, si quieres mantener el tipo de cambio fijo y permitir que el dinero entre y salga libremente de tu país, no tienes posibilidad de manejar la política monetaria, estaba sola. Y esto fue lo que le pasó a Argentina durante la convertibilidad de los años 90, cuando el peso equivalía a $1. Como había libertad de capitales y el tipo de cambio estaba clavado, el tipo de interés de Argentina quedaba vinculado a los Estados Unidos. Y si la Reserva Federal subía tasas, en Argentina también, porque no había posibilidad de manejar la política monetaria. Segundo, si quieres política monetaria independiente, yo quiero manejarla, y quieres libre movimiento de capitales, entonces tienes que dejar flotar tu moneda, no la puedes tener fija. Un ejemplo, Estados Unidos o Unión Europea deciden
los tipos de interés de forma autónoma, pero aceptan que el dólar o el euro se aprecien o se deprecien como les dé la gana. Y al mismo tiempo el dinero entra y sale de forma absolutamente libre. No intentan fijar el tipo de cambio respecto a otras monedas. Tercero, si quieres tener tipo de cambio fijo y además autonomía monetaria, la condición es poner controles de capital. Y esto lo hemos visto en muchos países, por ejemplo en China, que durante muchos años mantuvo el yuan atado al dólar y a la vez controlaba la cantidad de dinero que podría entrar o salir de la economía. Solo así se podían manejar los tipos de interés del país sin que el capital extranjero acabara desestabilizando todo el sistema. Lo malo, aquí llegamos a la parte mala, es que Argentina hoy intenta ese equilibrio imposible. Quiere manejar política monetaria, subiendo y bajando tipos, manejando los encajes, quiere que los capitales entren y salgan más o menos sin restricciones y al mismo tiempo quiere mantener el peso flotando libremente en una banda, es cierto, controlada. Y el problema es que eso contradice el trilema. Tarde o temprano, el Toto Caputo tendrá que renunciar a una de esas tres piezas. Por eso lo que estamos viendo ahora es un intento, yo no sé si desesperado, de ganar tiempo frente a las elecciones. Y el apretón monetario y la renovación de deudas es cierto que calman las aguas, pero funcionan como los analgésicos. Te quitan los síntomas, pero todo sigue ahí. Y mientras no se ataque de raíz el problema, que es acabar mucho más con la inflación más rápidamente, la confianza sobre el peso seguirá siendo baja y el riesgo de caer en espirales de inflación-devaluación va a seguir más o menos ahí. Como si fuera el monstruo este que está debajo de la cama o el payaso asesino que está metido en la alcantarilla. Entonces, es verdad que estos problemas nos los vamos a encontrar. Ya veremos cómo se van sorteando. Por otra parte, también es cierto que el problema político en el caso de Milei sigue existiendo. Es decir, él no tiene representación política en el Parlamento. Ahora la puede ganar en 2025 y tiene que llegar con el país tranquilizado y la economía más o menos estable antes de que lleguen las elecciones, porque una vez llegadas las elecciones se puede dar la situación de que él no tenga la capacidad política de seguir influyendo en el país y al final la gente se desanime, empieza a desconfiar en el proyecto y el proyecto acabe pereciendo solo. Hemos hablado muchas veces de que la perseverancia era una de las cuestiones importantes. Nunca se ha dicho que lo de Argentina iba a salir de forma, ¿cómo decirlo?, absolutamente sencilla y fácil. Y que también estaba por ver si las desregulaciones producían un crecimiento de la economía que ayudara a resolver los problemas estructurales, pero que al fin y al cabo esos problemas estructurales no se resuelven en una legislatura. Y este es quizá uno de los mayores problemas que tiene el gobierno de Javier Milei. El hecho de que conseguir que haya más actividad económica, haya más acumulación de capital, haya más inversión también desde el extranjero, no se improvisa de la noche a la mañana. Esa acumulación de capital tarda tiempo. Así que, bueno, pues las primeras nubes negras a las que se enfrenta el proyecto de Javier Milei, el gobierno de Javier Milei, por ahora las está solventando. Ya veremos qué pasa después de las elecciones, cuando en algún momento tengan que renunciar al control de uno de esos tres elementos con los que se están jugando. Y bueno, este es el vídeo que quería haceros hoy, así comentario, como veis, muy de pasada y muy rápido. Seguramente habría que reflexionar más sobre más cosas y más detalles, pero desde el punto de vista de lo que, por ejemplo, voy a explicar a mis alumnos a partir de noviembre, pues esto es lo que os puedo decir de lo que está pasando en Argentina. Es verdad que todo esto servirá de material de clase para los alumnos. Lógicamente, estamos viendo un experimento que en cierto modo no se había producido con todos estos detalles, aunque, como os digo, sí son cosas que ya habíamos visto en el pasado en un gran porcentaje. Señores, busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto. Bueno, y señoras también, estoy últimamente, desde ese punto de vista, muy mal.